Y para esto vamos a volver a la palabra de Dios. Es la última vez, ¿verdad? Ya han sido 7 veces que leemos Judas, capítulo 5. ¿Capítulo 5? ¿Cuál capítulo? ¿Cuántos tiene? Nomás tiene uno, ¿verdad? Así es que vamos a comenzar leyendo el versículo 17 hasta el final. ¿Ok? Judas 17 dice: Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían: en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Versículo 22, de aquí en adelante es lo que vamos a cubrir en este mensaje. Tengan compasión de los que dudan. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. Qué lindo pasaje, ¿verdad? Y nomás para recordarles, ¿verdad? De terminar, este es el libro de Judas. Y pues he tratado, ¿verdad?, de cambiarles la mentalidad en cuanto al nombre a Judas, para ver si alguno de ustedes en su próximo bebé le pone Judas. Porque pues siempre pensamos en el traidor, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando en el que nos está advirtiendo y enseñando acerca de los verdaderos traidores de la palabra de Dios, de los apóstatas, nos está advirtiendo, ¿verdad? Por eso es que el nombre en sí, esto es lo que significa elogiar o alabar. Esto es lo que significa el nombre Judas. Elogiar o alabar. Hay uno al que no tenemos nada que elogiarlo, de nada que alabarlo, ¿verdad? Al traidor, pero al medio hermano del Señor Jesucristo sí tenemos por qué elogiarlo, ¿verdad? ¿Por qué alabarlo? ¿Por qué? Porque si se fijan ustedes en esta carta, él toma el papel como la de un médico, ¿verdad? Un médico, ¿qué es lo que hace? Así también Judas hizo, correctamente diagnosticó al paciente, ¿verdad? A la iglesia y nos dice: hermanos, tengan cuidado, anda un virus muy peligroso que se anda metiendo a las iglesias y que anda infectando a la gente y los anda enfermando doctrinalmente y los está desviando doctrinalmente y tiene el potencial de llevarlos a la muerte espiritual. ¿Se fijan? ¿No será digno de que lo elogiemos el que nos esté advirtiendo de este peligro? Y luego, ¿verdad? También correctamente recetó el tratamiento y dijo: y hermanos, para que a ustedes no les afecte este virus, quiero que ustedes se fortalezcan en su santísima fe, se fortalezcan en su vida espiritual, entrando de lleno a la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, meditándola, memorizándola, obedeciéndola y orando, guiados por el Espíritu Santo. Quiero que ustedes se mantengan sanos para que así no puedan ser contagiados por este virus. Porque, ¿verdad? Cuando una persona está débil, es más fácil que sea contagiado de alguna enfermedad. ¿Verdad? Cuando una persona está débil, como por ejemplo una persona que tiene cáncer, que tiene sus defensas bajas, le dicen: ni te pares por un hospital, porque ahí está toda clase de virus y de bacterias que lo más seguro es que vas a ser contagiado. Bueno, cuando estamos espiritualmente débiles también, es cuando es más fácil que seamos contagiados por falsas doctrinas,
¿Mm? Cuando estamos débiles espiritualmente. Es por eso que es importante que nos dice aquí Judas que nos fortalezcamos en nuestra santísima fe, en nuestra santísima doctrina. Por eso nos dice, hasta pelea por preservar tal y como fue dada la doctrina que nuestros apóstoles nos dieron de parte del Señor Jesucristo. ¿Okay? Entonces, también, ¿verdad? Correctamente nos manda a hacer lo mismo, de decirnos, ahora ustedes también hagan esto, ahora ustedes traten de ayudar a estos enfermos, a estos que han sido infectados, traten de ayudarlos, porque pues sabemos que eso es común, ¿verdad? En las cosas que en realidad no son tan importantes. Por ejemplo, si por ejemplo usted que anda padeciendo de dolor de la espalda y alguien le dice, mira, esta crema tremenda es de lágrimas de araña, es buenísima, ¿verdad? Úsala. Úsala y verás, y usted la compra con fe y se la pone y sí, le sirvieron, ¿verdad? Hijo, se me quitó. Y se encuentra algún familiar amigo que anda igual, ¿qué le va a decir usted? Mira, esta crema de lágrimas de araña, tremenda, ¿verdad? Tremenda. Usted se la va a recomendar porque le sirvió. Entonces, no vemos ningún problema en compartir aquello que fue bueno para nosotros, ¿verdad? Pero muchas veces en el área espiritual nos detenemos. No somos igual de aventados como para decirle a una persona, no hombre, la crema de lágrima de araña está tremenda, ¿verdad? No tiene usted vergüenza de decir tal cosa, pero le da vergüenza, pena, temor decir la verdad de Dios, la sana doctrina a una persona que anda infectado. Cuando en realidad es con más razón que nosotros debemos de hacerlo, ¿verdad? Porque es algo mucho más importante y más trascendental que un dolor de espalda, cuando se trata de hasta el destino eterno de una persona. Entonces, hay que entender que Judas nos está diciendo que aquellos que son la mayor amenaza para nosotros, apóstatas, aquellos que tienen falsa doctrina, son también nuestro campo de misión. Son nuestro campo de misión, que debemos de alcanzarlos, que no debemos de tener una actitud egoísta y de decir, que se vaya al infierno, este está bien confundido, este está bien distorsionado, este está bien afectado, está bien enfermo, ya que se vaya. No, la palabra de Dios no dice así, porque así no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que salvador, ¿verdad? Entonces a nosotros también nos dio esa comisión, ir por todo el mundo. ¿Y qué? ¿Condenar a todos? No, predicar el evangelio, procurar la salvación de todos, ¿verdad? De todos, pues también de estas personas. Entonces, nosotros tenemos que ver que aquí Judas nos dice que debemos de alcanzar 3 grupos de personas, personas que ya están infectados. Y esta infección es por grados, ¿ok? Hay quienes están más infectados que otros y por eso vamos a estar viendo estos 3 grupos que van de menos a más, de menos a más, los efectos de este virus, ¿ok? Y vamos a empezar primero con el versículo 22, con los que dudan. Y también podemos decir que son los confundidos. Una persona que duda es una persona que está confundida, en realidad no sabe cuál es la verdad. Anda entre que aquí, que si sí, que si no, y que pues para acá o es para allá, le doy para acá o le doy para acá, y está confundido. Son las veletas, como dice la Escritura, que son llevados por vientos de doctrinas para acá y para allá, para acá y para allá, pero no están firmes, no se establecen. Y así pasan muchas veces, ¿verdad? Yo lo veo yo aquí en la iglesia, personas que pueden venir, pero no se establecen. No se establecen, no dicen, sí, aquí se predica, aquí se enseña sana doctrina, aquí me voy a establecer, aquí me voy a quedar, aquí voy a servir al Señor, aquí voy a... No, andan todavía, no, pues no estoy muy seguro porque acá también y por acá, por allá, y andan así, ¿verdad? Inconsistentes, los que dudan, los confundidos. ¿Qué nos dice que debemos de hacer con ellos? Dice, tengan compasión de los que dudan, ¿ok? Se tengan compasión de los que dudan. Tengan compasión, ¿verdad? Que no dice,
Ignórelos, délos por perdidos, ¿verdad que no? Dice, tengan compasión. Ahora, tener compasión, ¿cómo lo podemos mostrar eso? ¿Cómo ser compasivo con una persona así? ¿Llevándolo al Starbucks y comprarle un latte? ¿O invitarlo y llevarlo al cine? ¿O cómo podemos ser compasivos con una persona que está dudando, que está confundido doctrinalmente? ¿Cómo podemos ser compasivos? La mejor manera de ser compasivos con esas personas es compartiendo la verdad con ellos. Es la mejor manera bíblica de ser compasivos, de mostrar compasión, es compartiendo la verdad con ellos, porque esa es la necesidad que tienen. Volviendo al ejemplo de la persona que le duele la espalda y usted tiene la crema de las lágrimas de araña, ¿qué le va a dar? Pues lo que usted sabe que es lo que necesita, lo que usted le sirvió, le va a dar eso. No le va a decir ponte vaselina, porque no le va a servir. Así también nosotros tenemos que tener compasión y no nomás decirle a una persona que usted lo ve, decirle, ok, está bien, y decir, ya, no quiero más problemas. Porque por lo general, en nuestro egoísmo, tendemos a no querernos molestar. Porque verdad que sí requiere sacrificio y esfuerzo el entrar en discusión, en plática, en aclaración, en estudio con una persona. Verdad que sí se requiere energía. Y muchas veces no queremos nosotros invertir energía en otras personas. Y no, yo quiero estar a gusto, quiero estar cómodo, no quiero molestias, yo no quiero eso. Así es que, yo oro por él. Está en las manos de Dios. Sí, qué bonito, ¿verdad? Barnizar el egoísmo con espiritualidad falsa. Cuando la Biblia nos dice, no, tú ten compasión de ellos. Y la mejor manera que tú puedes tener compasión es comparte la verdad con ellos. Es lo que necesitan. Es la medicina para su malestar que tienen. Eso es lo que ellos necesitan. Comparte la verdad con ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y ahora, ¿cómo lo tenemos que hacer? Cuando nosotros compartimos la verdad con una persona, lo peor que podemos hacer es ponernos a discutir de una manera que no sirva para edificación. Y eso es cuando empiezan las ofensas y dime y te diré y que no hay que para acá. Y es que esto es esto y empezamos en la carne. ¿Dice la Biblia que así es como debemos de compartir nuestra fe en la carne? No, ¿verdad? Ni aquí tampoco dice eso, y se tengan compasión. O sea que, ¿quién es el ser más compasivo que ha existido en esta tierra? Jesucristo. Entonces dice, sé como Jesucristo, ten compasión. Ten compasión. Y es por eso, ¿verdad?, que la Biblia nos dice cómo debemos nosotros, ahí en 1 Pedro 3, 15 al 16, mostrar esa compasión al compartir la verdad con las personas. Dice, estén siempre listos para explicar su fe con gentileza y respeto. ¿Se fijan? Con gentileza y respeto. No con bronca, no con ofensas. Con gentileza. Si ellos se ponen broncudos, enojados, se ponen ofensivos, déjelos que ellos pequen, pero usted no caiga en la trampa. Usted manténgase siempre con gentileza y con respeto. Que su conciencia quede limpia de que usted lo está haciendo a la manera de Dios, y allá ellos si quieren ensuciar su conciencia sabiendo que están respondiendo de una manera equivocada. ¿Ok? Entonces, fíjense, por un lado, vemos nosotros que tenemos una misión. Por un lado, nosotros queremos proteger la iglesia, ¿verdad? Que la tenemos que proteger a la iglesia. Pero tenemos que tener cuidado porque por el otro lado, también tenemos que mostrar misericordia a los confundidos. Entonces, el proteger la iglesia no quiere decir que los vamos a desechar, que los vamos a ofender ni nada. Les vamos a compartir la verdad de Dios con gentileza, con respeto, porque los queremos alcanzar. Los queremos alcanzar. Estas no son personas que son anticristo.
No son anticristo, ¿verdad? No, no están en contra, están distorsionados, pero no son. Estas personas no son tampoco antievangelio, no están en contra del evangelio tampoco. O sea, estas personas lo único que están confundidas, están dudando en cuanto a si esto que oí es verdad o no es verdad, estoy dudando. Ahora, siempre en este grupo, en los tres grupos que veamos, vamos a encontrar, que es algo que nosotros no podemos saber con certeza, pero vamos a encontrar personas que no son salvos y vamos a encontrar personas que son salvos. Es algo que nosotros no podemos saber, lo único que podemos ver es que están en uno de estos tres enfermedades, en estas etapas de enfermedades doctrinales que se encuentran, pero el Señor es el que al final de cuentas sabe exactamente quién está. Entonces están confundidos, están dudando, y si recordamos, ¿verdad? El principal confusión y problema que trajeron los apóstatas y que introdujeron a la iglesia que estaban enseñando, tenía que ver, ¿verdad? Porque no vamos a ver otra vez todos los detalles, pero resumido, tenía que ver con un sistema que le llamamos el misticismo. Aquí vemos que es la introducción distorsionada del misticismo cristiano. Y el misticismo cristiano tiende a elevar la experiencia, las emociones, los sentimientos, la intuición y las impresiones por encima de la palabra escrita de Dios. ¿Okay? Ahora, sí hay un misticismo válido dentro del cristianismo, por ejemplo, ¿verdad que es un acto místico? Místico quiere decir de experiencia, cuando usted ora guiado por el Espíritu Santo y entra en comunión con el Señor, y el Señor le habla y usted le responde al Señor y tiene un tiempo hermoso. Ese es un acto místico, pero válido. Pero lo que no es válido bíblicamente es cuando una persona le dice, pero tú no sabes, todavía hay algo mejor, ora en lenguas. Entonces ahí ya vemos que ese misticismo está fuera de las Escrituras. No hay tal cosa, puede usted buscarle por donde quiera, se tiene que distorsionar, malinterpretar las Escrituras para llegar a esa conclusión. Pero no es bíblico tal cosa. Entonces, aquí fue el inicio de ese misticismo distorsionado que entró a la iglesia y que Judas nos está advirtiendo, tengan cuidado, porque es un virus que sin darse cuenta de repente entra. Por eso es importante que ustedes estén fuertes de salud espiritual, para que no sean contagiados con eso. Tengan mucho cuidado. Entonces, vemos, ¿verdad?, que esto era un problema grande, tremendo, ¿verdad? Y fíjense, los tiempos son diferentes. ¿Verdad que los tiempos en los que Judas escribió son tiempos diferentes a los nuestros? Bueno, pues hoy en día es más fácil confundirse doctrinalmente que en aquellos tiempos. ¿Por qué? Por los medios de comunicación que tenemos nosotros constantemente. Estamos oyendo diferentes medios de comunicación. Usted puede estar en su casa, quiere relajarse, prende la televisión y de preferencia, voy a ver en el canal cristiano a ver qué hay. ¿Cree usted que todo lo que pasa por la televisión es sana doctrina? No, al contrario, cada vez más y más y más, hay menos sana doctrina por la televisión. Menos, no más, menos. Es que lo más seguro que el programa que a usted le gusta o que está viendo tiene herejías, tiene distorsiones doctrinales, tiene un fundamento místico, falso. Entonces, tenemos que tener nosotros un discernimiento doctrinal. ¿Por qué creen que insisto tanto en la doctrina yo? ¿Por necio? Puede ser, ¿verdad? Pero esa no es la razón por la cual insisto con ustedes sobre doctrina, porque yo quiero que tengan discernimiento doctrinal, que pueda estar bien claro en el momento que ustedes vean, ya se salió bien feo. Que puedan discernir ustedes. ¿Okay? Entonces, lo mismo, ¿verdad? Programas de radio.
Usted va en el carro, está en la casa, anda trabajando y quiere oír el radio, quiere oír, y también lo mismo. ¿Creen ustedes que todos los programas radiales tienen sana doctrina? No, nomás el nuestro de aquí de la iglesia. Pero hay muchos que no, como les digo, en realidad está en aumento, en aumento, en aumento. Está en aumento. Hay estaciones de radio que yo he oído, ¿verdad? Estaciones de radio y oigo, y programa tras programa tras programa, y digo, no, esto no le hace bien al pueblo de Dios, esta clase de programas. Que a veces digo, sería mejor nomás que tuvieran pura música. Y a veces hasta los cantos, digo yo, ay, hasta los cantos están infectados también. Pero mucha gente no se da cuenta, ¿verdad? De la infección, cómo entras también hasta en los cantos. Entonces tenemos que tener programas, tenemos que tener cuidado. Y sí, programas con sana doctrina. Librerías cristianas, otro problema, porque una persona puede ir a la librería, como me ha pasado a mí, personas que me dicen, pastor, compré este libro, ¿cómo la ve? El tema se ve muy bonito, ¿verdad? Muy atractivo, muy interesante. Le digo, no se lo recomiendo a este escritor. No. Pero, pastor, lo compré en la librería cristiana. Sí, pero no todo lo que se vende en una librería cristiana tiene sana doctrina. Ahí va a encontrar de toda clase de escritores, de toda clase de trasfondo doctrinal. Entonces uno tiene que saber de dónde proviene este escritor, a qué seminario estudió, cuál es su trasfondo doctrinal. Tiene uno que saber más de eso para poder determinar qué libro verdaderamente tiene sana doctrina y qué no, porque en una librería ellos quieren vender libros. Quieren vender libros y le van a vender libros de cualquier grupo que se diga ser cristiano. ¿Cuántos grupos hay que se dicen ser cristianos y dice uno, ¿es cristiano? Ustedes han visto, por ejemplo, en la lista, si usted va a cualquier, simplemente hagan Google, denominaciones cristianas, por ejemplo, y le van a salir hasta los testigos de Jehová, mormones, ciencia cristiana, le van a salir toda clase de herejes dentro del paraguas del cristianismo. Dentro del paraguas del cristianismo. Y toda esa clase de libros va a poder usted encontrar en una librería cristiana. Entonces no va a saber usted si no tiene un fundamento fuerte doctrinal. Por eso es que yo les digo, yo estoy para ayudarlos. Díganme, si un libro les interesa de cierto tema, yo les puedo recomendar de autores creíbles, de sana doctrina, que no los vayan a infectar a ustedes, porque es fácil ser infectado. Por eso aquí Judas nos está advirtiendo de esto, ¿verdad? Tenemos el internet. En el internet personas que por un artículo que leen en el internet cambian toda su manera de pensar en cuanto a las cosas de Dios. Si ven, cuanto pastor, mire, leí este artículo y me cambió mi manera de ver las cosas. ¿Qué artículo? Y le digo, ay. ¿Cómo que ya con estas herejías ya cambiaste todo? Entonces tiene uno que tener mucho cuidado, creo uno que porque ahí está en el internet, como que todo lo que está en el internet descendió del cielo. No, son hombres los que lo escriben. Y no debemos de creer que todo lo que está en el internet es verídico, es veraz, es confiable. No es así. Por eso es que la única manera es que usted se fortalezca doctrinalmente para que pueda tener discernimiento doctrinal y usted pueda verdaderamente discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Aplicaciones telefónicas, ¿verdad? Pues hoy en día tenemos aplicaciones telefónicas. En una ocasión una persona me dijo, mire, pastor, esto es lo que yo ando oyendo todo el día, estos programas, y me enseñó sus aplicaciones. Le dije, esta no, esta sí. De esas 3, traía 2 reprobadas. Y luego me dice, ay, son de las que más oigo. Ay. Entonces, ¿se fijan cómo traemos la enfermedad
tan a la mano hoy en día, ¿verdad? Más fácil confundirse doctrinalmente, está más disponible. Está más disponible para nosotros. Y luego, ¿verdad? Pues lo último, el espíritu de la era en la que vivimos. Vivimos en una era en la que se nos exige que seamos inclusionistas. Quiere decir que aceptemos. Debemos de aceptar. Eso es políticamente correcto. Tú tienes que aceptar. No tienes que ser de mente cerrada. Tú tienes que aceptar lo que creen estos hermanos. Tú tienes que decir, esta es la sana doctrina de ellos. Y lo que tú crees allá en Coachella, esa es tu sana doctrina para ustedes. Y lo que creen aquellos otros allá, esa es la sana doctrina de ellos. Tú tienes que ser tolerante, tú tienes que respetar y tienes que aceptar. Porque si no, eres esto, eres lo otro, y te dan la listota de todo lo malo que tú eres. Y dices, no, yo no quiero ser así, mejor entro a la inclusión, a la aceptación. Porque yo no quiero ser todas esas acusaciones negativas que dicen que soy, si no soy inclusivo. Y eso hace que muy fácilmente las personas no vean como nada malo, nada peligroso las diferentes doctrinas erróneas que hay. Por eso muy fácilmente hoy en día un cristiano puede irse de cualquier iglesia. A cualquier iglesia se puede ir, Yo me sorprendo, digo, ¿cómo que te vas a ir a esa iglesia que no sabes? Diferente, allá son arministas, tú no has crecido en una doctrina arminista, allá creen que se pierde la salvación, allá creen, ¿te vas a ir a esa iglesia? Sí. ¿Por qué? Pues nos gustó. ¿Te gustó lo que es? Si la doctrina, ¿qué? ¿No es importante la doctrina entonces? Pues para las personas dicen que sí, pero a la mera hora no es así. Por eso es que para mí, mi meta para mí con ustedes es que formen una convicción, que estén convencidos de que sí es cierto lo que dice Judas, que hay una sana doctrina la cual debemos de cuidar y defender tal y como nos fue dada sin cambios a través de la vida. ¿No dice eso Judas? Eso es lo que él nos dice, que por eso que es lo que debemos de pelear y pelear eso y no ser pacifistas y decir, no, yo quiero estar en paz, yo no voy a pelear sobre la sana doctrina. Yo soy pacifista. A mí no me gusta la guerra. Pero pues aquí es lo que nos está pidiendo la palabra de Dios que hagamos, que le hagamos la guerra a estos. Porque fíjense, hermanos, con esta mentalidad de ser pacifista, con esta mentalidad de ser inclusivo, de aceptar, la gente muy fácilmente le dicen, esto es ofensivo, esto es ofensivo. Como por ejemplo, cuando este pastor teólogo escribió un libro explicando claramente las diferencias entre ese misticismo falso que ha tomado posesión de las iglesias cristianas. Lo tituló de esta manera, el libro, Charismatic Chaos, el caos del carismatismo, ¿verdad? Que incluye todas las iglesias que creen en las señales y maravillas, hablar en lenguas, sobre el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la salud, el evangelio de la riqueza, sobre los televangelistas carismáticos por televisión. Le hace la pregunta, ¿todavía está hablando Dios hoy en día? ¿Verdad? Y todo ese problema de ese misticismo falso que se ha apoderado como doctrina principal en muchas iglesias, pues sin leer el libro, muchos empezaron a criticarlo por el título, que estaba muy ofensivo, muy violento, muy divisivo. Pero les respondo, ¿has leído el contenido de ese libro? No. Pues eso es lo que es importante, el contenido de ese libro es lo que es lo importante. Bueno, pues la cosa es que así lo dejó, pero luego los de la Casa Bautista de Publicaciones al leerlo dijeron, wow, está tremendo este libro, está buenísimo, es algo que todo el pueblo hispano necesita saber, lo vamos a producir en español, pero no nos gusta el título. Está medio broncudo el título, ¿cómo lo vamos a poner en español? El caos de los carismáticos.
Está broncudo, dijeron. Entonces hablaron con el autor y le dijeron, ¿podemos cambiarle el título? ¿A cómo? Pues que así, así. Está bien, mientras no le cambien el contenido del libro, cámbienlo pues el título del libro y así es como está en español, miren. Diferencias doctrinales entre los carismáticos y los no carismáticos. Pero por dentro está todo exactamente idéntico, igual. Y es un libro que yo recomendaría para todo aquel que anda dudando, que anda así, que anda allá y que no sabe, que verdaderamente se ponga a estudiar las diferencias doctrinales. Porque muchas personas dicen, todo es lo mismo. No más, la única diferencia es que unos están más avivados y otros más muertitos, es todo. Pero es lo mismo. Y no, no es así. Vean doctrinalmente las grandes diferencias que hay, que no es así. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que alcanzar a los que dudan, a los confundidos. Y ellos son los que son más accesibles, hermanos, porque están abiertos. Del momento en que una persona está dudosa, quiere decir que está abierto. Todavía no se ha cerrado. Pero eso es lo peligroso también, que está abierto. Y cuando está abierto para el error, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Si conoces a alguien que está abierto, debes llegarle lo más rápido que puedas y ayudarle a cerrar su apertura abrazando la verdad. Como yo llegué un tiempo que estaba así dudoso, yo no sabía, ¿verdad? Cuando recién, bueno, antes de convertirme, ¿verdad? Pero ya de convertido, una de mis principales dudas que yo tenía ya de convertido era que allá en la iglesia donde me convertí, que era esta iglesia, pero estábamos en la 49, si ustedes saben dónde está ese edificio de la 49, enseguidita hay otro edificio y es una iglesia de otra denominación. Entonces yo veía y decía, ¿por qué todos los de esa iglesia hablan en lenguas, se caen, hacen eso? Y todos los de acá de nuestra iglesia no hacemos eso. ¿Por qué? ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Entonces yo dudaba, tenía dudas, ¿verdad? Estaba abierto y muy fácilmente podía haberme ido para un lado o para el otro, ¿verdad? Entonces me puse a estudiar seriamente, a investigar el tema, ese tema seriamente, hasta que pude llegar bíblicamente a conclusiones y ya cerré mis dudas. Cerré mis dudas abrazando lo que yo considero es la verdad bíblica. Entonces es lo que debemos de hacer con una persona que está dudando, que está en esa condición, rápidamente procurarlo, invertir el tiempo para que esta persona pueda llegar a conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque estas personas son los más accesibles, pero también los más vulnerables. Los más accesibles y los más vulnerables. Número 2, segundo grupo. Segundo grupo que nos dice Judas que debemos de alcanzar son los engañados. ¿Se fijan cómo va empeorando la situación? Aquellos eran confundidos, ¿verdad? Estaban confundidos, estaban con dudas. Estos ya están convencidos. Ya están convencidos. ¿Por qué? Porque ya están engañados. Están convencidos. Por eso dice aquí, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Estos ya están en otra condición, donde ahora se requiere de un rescate. Un rescate. Entonces ya estamos hablando de algo más difícil, que va a requerir más sacrificio, va a requerir de más esfuerzo, va a requerir más de nosotros. Pero recuerden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Eso es lo que siempre debemos nosotros, no tanto enfocarnos en la dificultad de las cosas que el Señor nos manda que hagamos, sino enfocarnos en el poder que Él nos provee para llevar a cabo su voluntad. Dice que Él tanto produce el querer como el poder de hacer de su santa voluntad. Entonces dice que ahora una misión de rescate es lo que se necesita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este grupo ya está en el fuego. Aquellos otros, los primeros, andaban que sí, que no, todavía no están en el fuego. Estos ya están
en el fuego, dice aquí la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿verdad? Este es un reto más grande para nosotros. ¿Por qué? Porque estas personas ya han comprado las mentiras, ya las han hecho suyas, ya las creen. Ya las creen. Es por eso que Judas usa un lenguaje muy gráfico. Cuando él dice, rescaten a otros arrebatándolos de las llamas del juicio. Las llamas, el fuego es simbólico. Y aquí nos dice uno de sus simbolismos, el juicio. ¿Okay? ¿Y qué puede significar eso? Bueno, el fuego puede simbolizar juicio, infierno o disciplina. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si esta persona que ha sido engañado no es un cristiano nacido de nuevo, pues lo único que le espera es permanecer en esa condición de engaño y terminar en el infierno. Porque aunque esté en una iglesia cristiana, en realidad la persona no ha nacido de nuevo. Lo único que tiene es un sistema de creencias místicas, experiencias místicas, prácticas místicas, pero no un nuevo nacimiento basado en la verdad de Dios. Por lo tanto, eso puede simbolizar, como también si esa persona que ha sido engañado doctrinalmente es un verdadero cristiano, pues puede venirle la disciplina de parte de Dios. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia que enseña la Biblia. El juicio es para los no creyentes, la disciplina es para los creyentes. Y cualquiera de las dos cosas, dice la Biblia, que horrible cosa es caer en manos del Dios vivo, ya sea para juicio o para disciplina. Y Él nos disciplina, porque Él quiere lo mejor para nosotros y Él quiere que obedezcamos a Él, a su verdad, no a las mentiras, no a los engaños, sino a la verdad de Dios. Eso es lo que Él quiere. Entonces, puede parecernos a nosotros un trabajo bien difícil, pero no, la Biblia nos dice, fíjense, lo que nos dice el Señor en 2 Corintios, nos dice, las armas de guerra con las que luchamos no son de este mundo, sino que son poderosas en Dios y eficaces para derribar las fortalezas erigidas contra su verdad. ¿Se fijan? Estas fortalezas tienen que ver con distorsiones de la verdad de Dios, tienen que ver con falsificaciones de la verdad de Dios. Y que eso es obra de Satanás, levantar esas fortalezas. Pero dice que las podemos destruir nosotros con las armas de Dios, no con las nuestras. Dice, estamos demoliendo argumentos. Dice, esto es lo que podemos vencer con el poder de Dios, con la verdad de Dios. Argumentos e ideas que no son de acuerdo a la verdad. Toda filosofía arrogante que no es de acuerdo a la verdad de Dios. Y poderosa que se enfrenta al conocimiento del único Dios verdadero. Estamos tomando prisioneros todo pensamiento, toda imaginación, porque ¿se acuerdan? Esta falsa doctrina mística imagina muchas cosas y las hace como doctrinas. Todo pensamiento, toda emoción, todo eso dice, y lo sometemos en obediencia al ungido, al Mesías, a Jesucristo, dice esta versión Voice. Entonces vemos que tenemos las armas en Dios poderosas para poder vencer todas estas falsificaciones que no son de Dios. Grupo número 3, ya vimos también, ¿verdad? Para el grupo número 1, el Señor nos dice que debemos de alcanzarlos a los engañados, a los del grupo número 2, a los engañados, a los que están convencidos, así como a los que están dudosos y confundidos, a los primeros. Y ahora, en tercer lugar, también nos habla de los peligrosos, ¿no? Los que están ya comprometidos con la doctrina, con el sistema, con el misticismo. Aquí ya estamos hablando de los que lo promueven, de los que lo enseñan, de los que los establecen, de aquellos que hacen hasta negocio con esta falsa fe. Vamos hablando de esos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer con eso? Decirles que se vaya al infierno. No, Dios sigue diciéndonos, no, dice,
Y tengan compasión de otros, o sea, de estos, tengan compasión también. Y acuérdense que tener compasión quiere decir también compártanles la verdad. Si les llega a tener ustedes la oportunidad, compartan la verdad con ellos, dice. Aunque dice, con mucho cuidadito. Con mucho cuidadito de ellos, dice, que aborrezcan hasta la ropa que llevan contaminada por su mala vida. Diciendo, no te les acerques mucho. Te puedes contaminar. Dale idea como en los tiempos bíblicos con una persona que padecía de la lepra. El mismo leproso, de acuerdo a la ley, si andaba donde había gente, él tenía que estar gritando, leproso, leproso, para que no se acercaran a él. Y tenía que salir fuera de la ciudad y vivir fuera de la ciudad porque iba a contaminar a las personas que estuvieran cerca de él. Entonces, ni siquiera se podían tocar las ropas de un leproso porque podía uno contaminarse. Entonces, eso es lo que está diciendo. Dice, ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado, no caigas en la trampa, porque muchas veces esta clase de personas, como vamos a ver más adelante, tienen esa clase de carisma de poder hacer sentir una persona especial y los abrazan, ay, qué bueno que te conocí, qué bueno, y para acá, y tú, y la persona empieza a bajar la guardia, a sentirse aceptado y todo, y terminan, ay, ¿cómo me gustó tu pastor? Qué buena, ¿no? Qué comparación con ese de Coachella, qué bárbaro, ¿no? Y tiene uno que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque la Biblia nos dice, ahorita vamos a ver esos pasajes de cómo operan, ¿verdad? Con sus palabras. Entonces, pero tenemos que tener compasión a la misma vez y procurar la salvación de ellos, procurar que salgan del error, de la mentira y que puedan abrazar la verdad. ¿Se puede o no se puede? ¿Puede una persona hacer eso? Sí, qué mejor ejemplo tenemos que el apóstol Pablo. No era una persona que estaba bien metida en una distorsión bíblica, como era ese judaísmo. Él era fariseo de fariseos. ¿Y creen ustedes que los fariseos seguían la palabra de Dios o las tradiciones de los hombres? Eso fue lo que Jesucristo los acusó, de que habían distorsionado y no seguían la palabra, ya mejor seguían las distorsiones, lo que ellos se imaginaban, lo que ellos creían. Entonces, pero el Señor lo pudo alcanzar, y así también se ha habido, y hay testimonios de muchos que han sido alcanzados, aunque hayan estado ahí en el mero corazón de la herejía, y han sido alcanzados por el Señor. Entonces, no debemos nosotros desecharlos, tenemos que orar, tenemos que compartir la palabra de Dios, pero dice con mucho cuidado, no te confíes tanto, porque te puede contaminar. No le confíes tanto, eso te puede contaminar. ¿Ok? Entonces, vemos nosotros lo que nos enseña la palabra de Dios, las advertencias. ¿Se acuerdan ustedes las cartas a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3? Aquí está una de las iglesias. Dice, conozco tus obras. Es el Señor el que está hablándole y evaluando a la iglesia de Sardis. Le dice, conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. ¿Se fijan cómo es diferente como uno aprecia las cosas, como uno hace determinaciones o juicios? Para nosotros como humanos podemos ver una iglesia y decir, esta iglesia está en fuego, está viva, pero tal vez ante los ojos de Dios está muerta. Puede ser que ante los ojos de Dios está muerta, porque aquí dice, tú tienes fama de estar vivo. Dice, pero yo en mi evaluación perfecta de Dios, de acuerdo a su palabra, estás muerta. Estás muerto. ¿Se fijan? Entonces, por eso es que les digo lo peligroso que es este misticismo. Que este misticismo puede hacernos creer que estamos vivos espiritualmente cuando en realidad estamos muertos. ¿Se fijan el peligro que hay? Entonces, aquí, ¿verdad? Dice, ahora, una pregunta. ¿Cómo se convirtió Sardis en una iglesia muerta? ¿Cómo? ¿Porque se hizo bautista? Porque pues es lo que se nos acusa, que estamos muertos, ¿verdad? Entonces se murió porque se hizo bautista, ¿por qué?
No, fíjense lo que el mismo Señor Jesucristo dice, porque esta iglesia ante sus ojos estaba muerta. Y dice, sin embargo tienes en Sardis a unos cuantos contaditos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. O sea, ya se habían contaminado. La gran mayoría de los miembros de esa iglesia ya habían contaminado sus ropas, ya habían estado en contacto con estos virus doctrinales falsos, estaban enfermos y por lo tanto, ante los ojos de Dios, la iglesia estaba muerta. ¿Se fijan lo que puede causar esos virus? Entonces, ahí vemos, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios. Ahora, fíjense también 2 Corintios 10. ¿Ok? Bueno, no, ese ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo vimos no fuera de lugar, sino que sigue Romanos. Romanos dice, les ruego, hermanos, fíjense lo que les decía yo ahorita, que se cuiden de los que causan divisiones. ¿Se acuerdan quién causa divisiones? No decía ahí que los apóstatas causan divisiones. ¿Verdad que leímos eso? Causan divisiones y dificultades y van en contra de la doctrina que a ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos, dice. Tengan mucho cuidado. ¿Okay? No se asocien con ellos. No tengan tanto acercamiento con ellos porque pueden ustedes también ser afectados, infectados. Porque fíjense cómo la estrategia que usan ellos dice, tales individuos no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. Cuando usted lo barbean y lo lisonjea a alguien y para acá y para allá, y si usted cae es que es un ingenuo doctrinalmente. Y se sintió muy bien porque una persona, pues tal vez muy conocido, un pastor muy reconocido aquí de una iglesia grande con mucha carisma y con esto y esto, miren cómo me trató y todo y no, aquí yo me quiero quedar. Y es lo que dice la palabra, tengan cuidado, tengan discernimiento espiritual. Por eso que debemos aferrarnos. Yo siempre he dicho, hermanos, yo por 10 años fui miembro de la iglesia y visité otras iglesias y vi que estaban más bonitos sus edificios. Muchas de ellas tenían mejores programas y esto, pero siempre yo decía, tienen mejor edificio, pero tenemos mejor doctrina nosotros. Tienen mejor programa para los niños, tienen mejor programa para esto, tienen mejor programa, pero tenemos mejor doctrina nosotros. Pueden tener mejor esto, tienen mejor otro, tienen más finanzas, son más ricos, pero tenemos mejor doctrina nosotros. Porque para mí era lo más importante y sigue siendo lo más importante y sigue siendo el factor determinante para mí. Por eso nunca me salí de la iglesia esta. Por eso cuando me fui a Texas busqué una iglesia con la misma doctrina, no en la que me sintiera a gusto. No en la que me sintiera a gusto, sino en la que tuviera la misma doctrina sana. Y ahí fue donde asistí, ahí fue donde servimos mientras yo estaba en el seminario. Porque para mí eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque lo veo en la Biblia. No es porque sean invenciones del hombre. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Es importante la doctrina? Ah, como están aburridos ustedes. ¿Es importante la doctrina? Ah, bueno, ahí va, ya pasaron a... Ok. Ahora, otra pregunta, ¿ok? ¿Qué tan importante es la doctrina para usted? Vamos a ver, de un 0 al 10, ¿qué tan importante es para usted? Póngase a pensar. Okay. Ahora dígame, para Judas, del 0 al 10, ¿qué tan importante para él era la doctrina? Entonces, eso es lo que debe ser para nosotros. En verdad debe ser para nosotros así también. En verdad. Porque si lo es, para el que escribió inspirado por el Espíritu Santo que nos está revelando la voluntad y la verdad de Dios, lo debo de creer yo y decir, pues yo para mí también, si para Judas era un 10 de importancia la doctrina, la sana doctrina, para mí también va a ser. Para mí también va a ser. Y voy a tratar de luchar y procurar de zafarme y quitarme estos sentimientos, este misticismo con el que lucho, de querer guiarme por sentimientos, emociones, experiencias, impresiones y todo, y nada más
basarme en lo que dice la palabra de Dios. Y solamente así vamos a poder hacerlo. ¿Ok? Porque, ¿qué tan importante es? Fíjense qué tan importante es bíblicamente. ¿Cómo la relaciona la Biblia, la doctrina, con algo bien importante? Fíjense. Dice, ten cuidado de tu conducta y tu doctrina. Ten cuidado. ¿Por qué? Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Entonces, se fijan las palabras en amarillo. ¿Cómo que qué está relacionando con la doctrina? ¿Qué? Salvación, hermanos. Salvación. ¿Mm? Salvación está relacionado con doctrina. ¿Verdad que hay doctrinas de demonios, dice la Biblia? ¿Pueden salvar esas doctrinas de demonio? No, por supuesto que no. Entonces, lo relaciona. Por eso sí es muy importante la doctrina. ¿Mm? Es muy importante la doctrina. Porque lo relaciona la Biblia con salvación. Con salvación. Porque fíjense, el estar envuelto en un sistema místico puede ser que no se encuentre ahí la salvación. Se pueden encontrar toda clase de sentimientos, emociones, experiencias y todo esto, pero no la salvación, porque fíjense lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 7. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Cuando habla de su voluntad, está hablando de su verdad, de su revelación, de lo que es de acuerdo a Él. Esa es su voluntad, su verdad absoluta. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Pero entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Estaban envueltos, por así decirlo, en un sistema místico de según esto, recibir profecías y revelaciones de parte de Dios, y andaban expulsando demonios, y andaban haciendo milagros y maravillas y señales y esto y lo otro, y sin embargo, ¿eran salvos? No eran salvos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. No eran salvos. Entonces tiene uno que tener mucho cuidado. Eso es lo que Judas nos está advirtiéndonos. Y para despedirnos, hermanos, esa hermosa oración, que es una oración que nos debe de dar también seguridad a nosotros, cuando dice, y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan. Dice, si ustedes creen en mí y siguen mi palabra y perseveran en esa sana doctrina, yo voy a cuidar que ustedes no caigan. Ustedes no van a caer, van a estar protegidos por mi verdad, por mi Santo Espíritu, aquel que es poderoso para cuidar que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría. Al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad y el dominio y el poder desde antes de todos los siglos y siempre. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos llegar al final de este hermoso estudio de este libro de Judas, Señor, que verdaderamente, Señor, podemos elogiarlo, alabarlo por el gran trabajo que hizo de advertirnos en cuanto al peligro de las doctrinas distorsionadas, las falsas doctrinas, el peligro del misticismo, de querer nosotros elevar por encima de tu palabra escrita las experiencias, las emociones, los sentimientos, las intuiciones, las impresiones. Señor, líbranos de todo eso y verdaderamente abre en nuestro corazón una hambre y sed por tu palabra, Señor, para que verdaderamente podamos nosotros estar fuertes y no ser contaminados por estos virus de doctrinas falsas y distorsionadas. Señor, que podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido y lo que tú, Señor, has impresionado a nuestros corazones. Despídenos con tu bendición y gracias te damos por todo en el nombre de Cristo Jesús, y lo queremos hacer únicamente para traer honra y gloria a tu nombre. Amén.
Que Dios les bendiga, hermanos. Así quedamos despedidos.